La Universidad Amazónica de Pando, mediante la carrera de Ingeniería de Sistemas, presenta... Hola, en esta ocasión vamos a presentar el método Simplex en investigación de operaciones. Como integrantes tenemos a mi persona, Jimmy Luis Laruta Villarreal, y presentando al docente, al ingeniero José Ailton Suárez de la Universidad Amazónica de Pando, del área de Ciencias y Tecnología, cursando el quinto semestre del año en Cobija, Pando, Bolivia, 2015. ¿Qué es el método Simplex? El método Simplex es un método analítico de solución de problemas de programación lineal, capaz de resolver modelos más complejos que los resueltos mediante el método gráfico, sin restricción en el número de variables. Como en este ejemplo vamos a resolver un problema de maximización, en el método Simplex, como función objetivo tenemos a z igual a 3x sub 1 más 4x sub 2. Como restricciones, x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual a 24 y x sub 1 más x sub 2 menor o igual a 14. 2x sub 1 más x sub 2 menor o igual a 24. Como no negatividad tenemos x sub 1 y x sub 2 mayor o igual a 0 porque no podemos tener valores negativos. Ahora, ¿qué son las variables de holgura? Ya que en el método Simplex se usa las variables de holgura, ¿qué son? Son variables que se agregan a las restricciones que ya dimos para que la relación de la restricción sea de igualdad. Representa el valor que le hace falta al lado izquierdo para seguir igual al lado derecho. Ambos tipos de variables tienen que cumplir con la restricción de no negatividad. Ejemplo. En este ejemplo tenemos 3x sub 1 más 2x sub 2, que es menor o igual a 6. Para hacer una igualdad necesitamos agregarle una variable de holgura, que sería 3x sub 1 más 2x sub 2 más la variable de holgura s sub 1, igualando a 6. Bien, vamos a proceder a aplicar la forma del método Simplex en nuestro problema. Como primer paso, tenemos que igualar la función objetivo a 0. Ya teniendo nuestra función objetivo z igual a 3x sub 1 más 4x sub 2, vamos a igualar a 0, llevando toda la igualdad al otro lado con signo negativo, ya que estos son positivos. Z menos 3x sub 1 menos 4x sub 2 igual a 0. Ahora vamos a agregar las variables de holgura a nuestras restricciones correspondientes. X sub 1 más x sub 2 más 2x sub 2 menor o igual a 0 y las siguientes. Bien, vamos a agregar de la siguiente manera. X sub 1 más 2x sub 2 más s sub 1, que sería nuestra primer variable de holgura, igualada a 24. X sub 1 más x sub 2 más s sub 2, que sería nuestra siguiente variable de holgura, igual a 14. 2x sub 1 más x sub 2 más s sub 3, que sería la tercera variable de holgura, igualada a 24. Ahora vamos a llevar nuestro problema a la tabla del método Simplex. Todas las variables de holgura igualadas ya a 0 y nuestras restricciones ya igualadas a 24, 14 y 24, vamos a llevarlas a la siguiente tablada del método Simplex. Bien, esta es la representación gráfica de nuestro método Simplex, de nuestra tabla del método Simplex. Como variables básicas tenemos z, s sub 1, las variables de holgura s sub 2 y s sub 3. Y en este otro lado la z, x sub 1, x sub 2, s sub 1, s sub 2 y s sub 3 y la solución. Bien, ¿cómo rellenamos esta tabla del método Simplex? Es tan simple y sencillo que vamos a rellenar esta función de z en la fila z, esta restricción, que sería la primera restricción, la segunda restricción y la tercera restricción,
en nuestras variables de holgura, en nuestras variables básicas, en la fila S1, S2 y S3. Bien. Por ejemplo, Z tiene el valor de 1, ¿verdad? Entonces vamos a rellenar nuestra fila Z, 1, menos 3, menos 4, 0, como no tenemos variable de holgura, 0, tampoco tenemos variable de holgura, y 0, tampoco tenemos variable de holgura S3. Y como solución, 0, porque nuestra igualdad es 0. En nuestra siguiente restricción vamos a rellenar Z, 0, 1, porque tiene x sub 1, tiene el valor de 1, 2, el valor de 2x sub 2, y aquí 1, porque tenemos la primer variable de holgura. S sub 2, 0, S sub 3, 0, igual a 24. Y en la siguiente restricción, x sub 1, 1, x sub 2, 1, S sub 1, 0, porque no tenemos variable de holgura S sub 1, 1, porque tenemos una variable de holgura S sub 2, y S sub 3, 0, igual a 24. De la misma manera, en la siguiente restricción. Ahora, el siguiente paso es encontrar la columna pivote. Para ello, en Z elegiremos aquel elemento. En este problema de maxición vamos a buscar en la fila Z el mayor elemento negativo. Bien, ¿cuál sería la fila Z? Sería esta. Entonces vamos a buscar el mayor elemento negativo. ¿Será 1? ¿Será menos 3? ¿Será menos 4? ¿Será 0? Bien, hallamos que es menos 4, el valor, el mayor elemento negativo. Bien. Ahora vamos a encontrar la columna pivote. En este caso sería menos 4, ¿verdad? Y la columna pivote sería toda esta columna, toda esta, en x sub 2. ¿Por qué? Porque encontramos el mayor elemento negativo en Z. Y seleccionamos toda esta columna como la columna pivote. Ahora, para encontrar la fila pivote, tenemos que dividir la columna solución entre la columna pivote. ¿Cómo realizamos? La solución, esta columna de la solución, dividimos entre la columna pivote que encontramos en esta ocasión. Bien, vamos a realizar la división. 0 dividido entre menos 4 igual a 0. 24 dividido entre 2 igual a 12. 14 dividido entre 1 igual a 14. 24 dividido a 1 igual a 24. Bien. Para encontrar la fila pivote tenemos que identificar cuál es el menor cociente de esa división. Y como menor cociente teníamos el valor de 12, ¿verdad? Ahora, para encontrar, ya encontramos nuestra fila pivote. En este caso, el menor cociente era 12, ¿verdad? Y la fila pivote sería del menor cociente 12, toda esa fila sería la fila pivote. Todo el enmarcado en rojo sería nuestra fila pivote y el enmarcado en amarillo sería nuestra columna pivote. Ahora vamos a identificar el valor del elemento pivote. ¿Cuál sería nuestro valor del elemento pivote? En nuestra intersección encontramos nuestro elemento pivote y sería el siguiente. Como tenemos una columna pivote y una fila pivote, tenemos una intersección. Entonces el valor de nuestro elemento pivote sería 2, ¿verdad? Porque tenemos la intersección. Para este problema tenemos que encontrar ahora, identificar la columna entrante
y la fila saliente. En la intersección encontramos nuestro elemento pivote y sería este de acá, que es nuestra columna pivote. Y esta sería la columna entrante, el enmarcado en verde, y el enmarcado en azul sería la fila saliente. ¿Para qué necesitamos la fila saliente y la columna pivote? Vamos a dividir la fila saliente, que era S1, aquí lo copié, S1, 0, 1, toda la fila, todos los valores de la fila sub1, S1, dividido entre el elemento pivote. Bien, ¿cuál es el resultado? Ahora, en esta fila anterior, que era S1, ponemos X2, porque como resultado tenemos 0 dividido entre 2 igual a 0. 1 dividido entre 2 tenemos 0,5. 2 dividido entre 2 igual a 1. 1 dividido entre 2, 0,5. 0 dividido entre 2, 0. Y 0 dividido entre 2, 0. Y 24 dividido entre 2 igual a 12. Bien. Entonces, los valores de x2 en nuestra fila serían estas. Y determinamos que esta sería la fila entrante. Bien. Ahora vamos a realizar la siguiente operación. Multiplicamos la fila entrante por la columna pivote menos la fila S2. ¿Cómo? Para la fila S2, la fila entrante sería X2, los valores del resultado que realizamos anteriormente, 0, 0,5, 1, 0,5, 0, 0 y 2. Multiplicado por el coeficiente de la columna pivote. Nuestra columna pivote tenemos el valor de 1 menos la fila anterior, que sería S2. Como resultado tenemos lo siguiente. Como ejemplo vamos a entender un poquito mejor esto. Tenemos que multiplicar x2 por el coeficiente de la columna pivote, que sería, yo seleccioné esta columna para realizar este ejemplo, 0,5 por 1 sería igual a 0,5. Y la resta, que sería S2 menos el resultado de la multiplicación, que sería 1 menos 0,5, que sería como resultado 0,5. Entonces realizamos el mismo método, la misma operación en todas nuestras columnas. Multiplicamos la fila entrante por el coeficiente de la columna pivote y restamos la fila anterior menos el resultado de esta multiplicación. Y como valores de S2 tendríamos 0, 0,5, 0, 0,5, 1, 0 y 2. Ahora, para S3 tenemos que realizar la misma operación, la fila entrante por el coeficiente de la columna pivote menos la fila anterior S3. Bien, como resultado tenemos de esta operación S3, 0, 1,5, 0, menos 0,5, 0, 1 y 12. Ejemplo. También en este ejemplo tomé la columna 2, esta columna, y es el siguiente. Bien, 0,5 por 1 serían 0,5. Y S3, que sería 2 menos 0,5, sería igual a 1,5. Entonces realizamos la misma operación en todas nuestras columnas, que sería la fila entrante
por el coeficiente de la columna pivote menos la fila anterior. Entonces, como resultado tenemos todos estos valores. De esta manera hallamos la fila S1, S2 y S3, que serían estas, y realizamos el copiado en la siguiente tabla. Ahora, para la fila Z, realizamos la misma operación, la fila entrante por el coeficiente de la columna pivote menos la fila anterior Z. La fila entrante por el coeficiente de la columna pivote menos la fila anterior. Como resultado de los valores de Z tenemos 1, menos 1, 0, 2, 0, 0, 48. También realicé el mismo ejemplo utilizando la segunda columna. X2, que sería 0,5, menos 4, que sería igual a menos 2. Y Z, que sería el valor de menos 3. Ahora, para entender esto, tenemos que restar menos el valor de la multiplicación, que sería igual a menos 1. Bien, de esta manera hallamos la fila Z, S2 y S3. Y procedemos a realizar el llenado en nuestra tabla los siguientes valores. Como nuevos resultados de la fila Z tenemos todos estos valores de S2 y S3. Y de esta manera encontramos los valores de Z2, S2 y S3. Pero es necesario que en la fila Z no exista valores negativos. Bien, entonces procedemos a verificar si en nuestra fila Z aún tenemos valores negativos. Como es un problema de maximización, tenemos que evitar que en nuestra fila Z existan valores negativos. Bien, procedemos a realizar la verificación si existen valores negativos en esta fila. ¿Verdad? Tenemos 1, menos 1, 0, 2, 0, 0, 48. Entonces tenemos un valor negativo que no debería existir en nuestra fila Z. Entonces, ahora vamos a proceder a realizar nuevamente, a encontrar nuestra columna pivote, porque tenemos que volver a hacer una iteración, y en este caso sería el siguiente. Procedemos a encontrar nuestra columna pivote como anteriormente lo realizamos. Buscamos el mayor elemento negativo, que sería nuestra función Z en nuestra fila Z. Buscamos 1, menos 1, 0, 2, 0, 0, 48. El mayor elemento negativo sería menos 1, porque está debajo de 0. Entonces nuestra columna pivote sería esta columna. Ahora dividiremos la columna solución entre la columna pivote. ¿Para qué? Para encontrar nuestra fila pivote. No sabemos si nuestra fila pivote está en esta fila, en X2, S3 o S3. Bien, entonces realizamos la división de nuestra columna solución entre la columna X1. Bien, 48 dividido entre menos 1 igual a 48. 12 dividido entre 0,5 igual a 24. 2 dividido entre 0,5 igual a 4. 12 dividido entre 1,5 igual a 8. Bien, entonces buscamos el menor valor en estos resultados, que sería entonces 4, ¿verdad? Entonces, para encontrar nuestra fila pivote, nos ponemos a identificar cuál es el menor cociente de esta división. Ya dijimos antes que el valor menor cociente de esta división es 4. Y entonces nuestra fila
sería S sub 2. Bien, entonces ya identificamos nuestra fila pivote y nuestra columna pivote. Ahora vamos a identificar cuál es el elemento pivote en la intersección. Encontramos nuestro elemento pivote y sería el valor de 0,5, porque en la intersección de la columna pivote y la fila pivote se encuentra el valor de 0,5 en la fila S sub 2 y X sub 1. Bien. Nuevamente tenemos que identificar la columna entrante y la fila saliente. Primero, en la intersección encontramos nuestro elemento pivote y sería el valor de 0,1, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la columna entrante? Sería X sub 1 y la fila saliente S sub 2. Nuevamente volvemos a realizar el mismo procedimiento que realizamos en la anterior iteración. Dividimos la fila saliente, que sería S sub 2, todo el valor de S sub 2 anteriormente, que en esa ocasión estaba en esta fila, ahora dividido entre el elemento pivote, que sería 0,5, ¿verdad? Dividimos S sub 2 dividido entre 0 dividido entre 0,5 y realizamos el llenado en nuestra tabla, que sería valor de 0. 0,5 entre 0,5, 1. 0,5 dividido entre 0,5, 0. 0,5 dividido entre 0,5, menos 1. 1 dividido entre 0,5, 2. 0 dividido entre 0,5, 0 y 2 dividido entre 0,5 igual a 4. Ahora realizaremos la siguiente operación. Multiplicaremos la fila entrante por la columna pivote menos la fila S sub 3. Para S sub 3 necesitamos la fila entrante, el nuevo valor de X sub 1, los nuevos valores, por el coeficiente de la columna pivote, que sería 1,5. Menos la fila anterior S sub 3. Y como resultado tenemos los siguientes valores. En este ejemplo, también tomé la segunda columna, que es 1 por 1,5 igual a 1,5. La fila anterior S sub 3, que sería 1,5, menos el resultado de la multiplicación, que sería 1,5. 1 menos 1,5 menos 1,5 igual a 0. Realizamos el mismo procedimiento, la misma operación en todas nuestras columnas. Ahora, para X sub 2, necesitamos la fila entrante, X sub 1, por el coeficiente de la columna pivote, menos la fila anterior, X sub 2. Como resultados tenemos el valor de X sub 2, 0, 0, 1, 1, menos 1, 0 y 10. Como ejemplo también tomé la misma columna, la columna 2, que sería X sub 1 por el coeficiente de la columna pivote, 1 por 0,5 igual a 0,5. Entonces, X sub 2, que sería este, menos 0,5 el valor de la multiplicación. Entonces, 0,5 menos 0,5 igual a 0. Y bueno, realizamos la misma operación en las siguientes columnas. Ya ustedes verificarán si el resultado de estos valores a ustedes les resulta el mismo valor. De esta manera hallamos la fila S sub 3 y X sub 2. Ahora, para la fila Z necesitamos la misma operación. La fila entrante por el coeficiente de la columna pivote menos la fila anterior Z. Como resultados tenemos
en Z 1, 0, 0, 1, 2, 0 y 52. Realizamos la misma operación. Como ejemplo, x sub 1, la misma columna, por menos 1. Entonces, z menos 1 menos menos 1 por el resultado de la multiplicación igual a 0. Y el resultado sería 0. Realizamos la misma operación en todas las columnas. De esta manera hallamos la fila Z, x sub 2 y x sub 3. Bien, rellenamos en nuestra tabla todos los valores, los resultados de la fila Z, que sería esta y las anteriores, x sub 2 y s sub 3. Como resultado tenemos todos estos valores en nuestra tabla. Ahora, observamos que en la variable básica z no conlleva un coeficiente negativo, lo cual quiere decir que hemos concluido con el ejercicio. Bien, verificamos en nuestra fila z que no exista valor negativo. Entonces, ya realizamos la verificación y no existe un valor negativo. Ahora vamos a probar si la respuesta es correcta. Z es igual a 3x sub 1 más 4x sub 2 igual a 52 y x sub 1 igual a 4, x sub 2 igual a 10. ¿De dónde sacamos este resultado? Copiamos todo el valor de la función z de nuestra fila z, que sería 1, 3x sub 1 más 4x sub 2 y el valor de la solución, que sería 52. Y x sub 1, que sería el valor de la solución, igual a 4. Y x sub 2, el valor de x sub 2 de la solución, que sería igual a 10. Ahora, reemplazamos en nuestra función objetivo el valor de x sub 1 y x sub 2, que serían estas dos filas. En 3 vamos a multiplicar por el valor de x sub 1, que sería el valor de 4. Entonces, por 4, más 4 por el valor de x sub 2, que serían 10, igual a 52. 3 por 4 serían 12, más 4 por 10 serían 40. 12 más 40 serían 52, igual a 52. Para verificar si el problema ha sido realizada correctamente, vamos a reemplazar los valores de x sub 2 y x sub 1 en la función objetivo anteriormente, que era 3x sub 1 más 4x sub 2 igual a 52, que sacamos de la solución. Entonces el valor de x sub 1, que es 4, y x sub 2, que es 10, vamos a reemplazar en la función objetivo, que sería z igual a 3 por 4, que sería x sub 1, y 4 por 10, que sería x sub 2 de la variable, igual a 52. 3 por 4 sería 12, 4 por 10, 40, igual a 52. 12 más 40, 52. 52 es igual a 52, que tenemos el resultado como la solución. Entonces es una solución óptima del método simplex que tenemos. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido este ejercicio. Y verifiquen si todo el procedimiento está correctamente. Hagan sus comentarios y denle un like. Gracias. Universidad Amazónica de Pando.